Gracias por esta. Sí, dale. Sí, Señor, gracias por esta reunión. Te damos gracias con mucha devoción. Vamos a escuchar la palabra que nos va a decir Juan Carlos. Bendice a Juan Carlos y sus actividades, a Alejandro y sus actividades, a mí y sus actividades, a mí y mis actividades, y derrama sobre todos nosotros todo tu amor y tu misericordia. Te pedimos perdón de nuestros pecados y bueno, escuchamos la palabra que nos va a decir Juan Carlos. Amén. Amén. De pronto se termine la guerra de Rusia y Ucrania. Amén. Muy bien. Amén. Bueno, yo le había propuesto a Alejandro, no sé si lo había hablado con vos, Fernando, dedicarme un poco a temas en generales de la Biblia, y yo tengo una colección importante de apuntes de escritura, donde se abarcan un montón de temáticas que tienen que ver con la Biblia, y bueno, yo arrancaré con esto y ustedes me dirán si más o menos les parece adecuado. Continuamos, y si no, bueno, lo discontinuaremos, ¿no? Para mí, cuando yo estudié esto, la verdad es que me fascinó, me fascinó. Me despertó un montón de inquietudes y me despertó también, me permitió ver toda la riqueza que hay en la Biblia, ¿no? Además de su riqueza como palabra revelada, orientada a la salvación, también tiene mucha sabiduría de la experiencia humana cotidiana. Y así que la profundidad de todo lo que nos puede enseñar, la verdad que es inagotable. Bueno, el primer tema que yo quería hablar, y esto puede ser un poco conversado, un ida y vuelta, en particular, yo no sé si en el mundo, digamos, de los cristianos de allá de Caballito, en algún momento plantearon el tema de que hay Biblias de tipo de estudio y Biblias para la actividad pastoral. Es decir, nosotros, por ejemplo, la misma Biblia de Jerusalén tiene una versión que es para estudiar, donde es mucho más precisa, en cuanto a donde se acerca lo más posible a la fuente original, al idioma en el que fue escrito y su significado. Y la pastoral tiene lo mismo, pero en un lenguaje más cotidiano, más de actualidad, más del hombre, el hombre de a pie, diríamos, ¿no? Del estudioso de la Biblia. Y yo primero quería preguntarles cómo eligieron la Biblia con la que leen. ¿Cómo hicieron? ¿Alguien les indicó? ¿Les aconsejó alguna Biblia? ¿Exploraron alguna, digamos, la diversidad de Biblias que hay? En tu caso, Alejandro, vos ¿por qué tenés, qué Biblia tenés y por qué tenés esa Biblia y no otra? Bueno, en realidad uno con el correr del tiempo va como teniendo varias Biblias, ¿no? La más actual en el ámbito, si querés, evangélico es la de Reina Valera. Claro. Por ejemplo, ahora yo tengo una que es esta Biblia, por ejemplo, ¿no? La Santa Biblia, sí. También es una Reina Valera, pero contemporánea. Claro, ahí está. Muy bien, bueno. O sea que versiones más contemporáneas o digamos, como decís vos, para no tanto, para hacer un lenguaje más cotidiano, digamos. Claro, ahí está. Entonces, esa sería, digamos, una versión más pastoral, y la otra, por ahí, en lo que hace a ustedes, más de estudio, ¿no? Bueno, en principio yo les quería contar que, por ejemplo, en español nosotros tenemos varias Biblias. Tenemos, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén en versión pastoral y en versión de estudio. Está la Biblia latinoamericana, la Biblia del pueblo de Dios. Esta es netamente pastoral y es la que se usa en la liturgia y en los círculos bíblicos.
la que tiene el lenguaje más cotidiano, más llano. Está la Biblia tradicional de Casiodoro Reina, la que usan ustedes. Está la Biblia Paulina, la Nueva Biblia Española, la Biblia traducción de Torres Amat, la Biblia de la Familia Cristiana traducida por Monseñor Staubinger, la Biblia ecuménica con deuterocanónicos y sin deuterocanónicos. Bueno, existen una variedad de Biblias, ¿no? Y yo casualmente, en relación a esto, de la diversidad de Biblias, quería comenzar por volver al versículo 1 del Génesis, el versículo 1 del Génesis, para adentrarnos en la complejidad y al mismo tiempo también sencillez, ¿no? Pero la complejidad para acercarnos al significado del texto. Porque el Antiguo Testamento fue escrito en idioma hebreo. El idioma hebreo es de una familia idiomática distinta a nuestra lengua. Y entonces los hebreos, por tener ese otro idioma, es como que tienen una forma de una cosmovisión distinta de la nuestra. Los idiomas, más que lo que nos permiten decir, a veces nos impiden formular cosas por las limitaciones mismas del idioma. Bueno, yo ahora voy a tomar los primeros versículos del Génesis y los voy a leer en dos versiones aceptadas dentro del catolicismo, que son la versión de la Biblia de Jerusalén y la de la Biblia latinoamericana. Entonces, empiezo con la de Biblia de Jerusalén. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo. Y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Y quiero que prestemos atención en esta expresión, un viento de Dios. Ahora vamos a la Biblia latinoamericana. En la Biblia latinoamericana dice: al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra estaba desierta y sin nada, y las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Bien, acá vamos a ver una diferencia. En la primera Biblia dice viento de Dios y en la segunda dice Espíritu de Dios. Bien, vamos al lenguaje hebreo. Y la palabra que usa el autor de la Biblia es ruach. Curiosamente, la palabra ruach quiere decir en hebreo tanto viento como espíritu. Las dos nociones son válidas, viento o espíritu. Fíjense que simpático el idioma hebreo, que así como el viento, que es invisible, mueve las hojas en el otoño, mueve las cosas el viento, ¿no es cierto? Es como el espíritu, que también mueve y no se lo ve. Bueno, entonces, fíjense, Si me permitís, la misma palabra es traducida como viento en una versión y como espíritu en otra. sí, ¿te puedo comentar algo? Sí, por favor. Jesús dijo en una parte que el espíritu es como el viento, el sopla por donde quiere, digamos, ¿no? Sí. Jesús. Ahí se refería al Espíritu Santo. Ah, Bien. Nosotros, que tenemos, cuando vamos a leer este pasaje, pero ¿por qué leemos el Espíritu? Ellos comenzaron, judío no ve el Espíritu Santo, porque en su cultura no existe lo del Espíritu Santo, en su formación teológica. Y fíjense qué cosa curiosa. Nosotros, en nuestro idioma, en el sustantivo, tenemos el superlativo y el diminutivo, ¿no es cierto? El diminutivo. Por ejemplo, de un pueblo decimos pueblito para un pueblito chico.
a ver, ¿qué podríamos decir? En aumentativo de libro diríamos librazo, por ejemplo. En el mismo sustantivo podemos expresar algo grande o algo chico. En el hebreo no existe el superlativo. Entonces, cuando ellos quieren decir una montaña grande, dicen una montaña de Dios. Y quiere decir una montaña grande. Por eso cuando acá dice viento de Dios, un judío va a interpretar un viento muy fuerte, un viento muy intenso, un viento intensísimo. Perdón, ¿te entendí mal o dijiste que el espíritu no existe en el hebreo? ¿En dónde? En hebreo sí. Ruach quiere decir espíritu, pero también quiere decir viento. La misma palabra tiene esos dos significados, viento y espíritu. Entonces, un autor cristiano puede traducir espíritu de Dios porque los cristianos, después que se produjo la resurrección del Señor, cuando se reunían a leer la Biblia, la leían en clave cristiana. Y toda traducción es una forma de interpretación, es una forma de leerla especialmente. Por eso los cristianos leemos la misma Biblia que los judíos y leemos cosas distintas. Para nosotros está el Mesías, está en la profecía, y cómo ellos no lo ven. Y además ellos tienen experiencia humana de vivirla la Biblia, la vivieron. Ellos son en sus genes. Bueno, entonces, este tema de que una Biblia traduce viento de Dios, la otra traduce espíritu de Dios, y las dos traducciones son válidas. Y además la interpretación que hacemos nosotros en viento de Dios o espíritu de Dios, le añadimos la connotación tercera persona de la Trinidad. Eso ya lo estamos viendo nosotros. Entonces, por eso es importante tratar de, para entender bien la Biblia, tratar de acercarnos a esta situación. Yo me he encontrado con gente que dice, bueno, a ver, solamente vamos a cumplir lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Esto, una diferencia que hay entre las comunidades, algunas comunidades no católicas con las católicas, es que lo único que vamos a acatar es la Biblia. Nosotros los católicos decimos sí, la Biblia y además la tradición. La tradición es esto, por ejemplo. La tradición es lo que se va transmitiendo de generación en generación, que no está en la Biblia, pero en la forma en cómo entendían la Biblia, la forma en cómo la contaban, la forma en cómo la explicaban, la forma en cómo la vivían. Porque la liturgia es vivir la Biblia, es cumplir la palabra de Dios en actos. Entonces, así como de bueno nosotros tenemos el superlativo buenísimo, de alto altísimo, de fuerte fuertísimo, los hebreos tienen de Dios. Entonces, el viento de Dios es un viento fuertísimo. Vamos ahora, una vez que vimos los distintos tipos de Biblias, y esto que yo les decía, también tenemos las formas de las traducciones de las Biblias, ¿no? Ahora yo les voy a pedir, si ustedes que tienen la Biblia Reina de Valera, que por favor, si son tan amables, si pueden leer un versículo. Yo también tengo la Reina de Valera, justo ahora no la traje. En la segunda epístola de los tesalonicenses, sí, yo la voy a buscar. Ahí está, capítulo 2, versículo 15. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Tesalonicenses, buscamos. Tesalonicenses.
Segunda de Tesalonicenses Sí, capítulo 2, 2, versículo 15. dice así. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Sí. Y manténgase firmes y conserven fielmente las... ¿Cómo dice ahí? Ese es el El 15, yo tengo la del libro del pueblo de Dios. Sí. Y dice, por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oral o por carta. Muy bien. ¿Y qué dice la Reina de Valera? Dice, así que, hermanos, estad firmes. Retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, por palabra oral. ¿Sí? Muy bien. Bueno, acá hay una diferencia, una palabrita nomás, una palabrita, que la Biblia de Casiodoro Reina dice doctrina y la Biblia del pueblo de Dios dice tradiciones. Tradiciones. Y esta es una gran controversia porque al decir San Pablo, fíjense que si uno va al original en griego, la traducción correcta es tradiciones, no doctrina. ¿Por qué tradujeron doctrina y no tradiciones? Porque el mundo cristiano, digamos, no católico, mayoritariamente evangélico, etcétera, dice que solamente lo único válido para tener en cuenta es la Biblia, nada más. Y no las tradiciones. Y entonces, cuando van a traducir, como en el acervo teológico de los teólogos, yo no sé cómo llamarlos, de los teólogos cristianos evangélicos, no existe la concepción de la tradición. Es muy distinto al mundo católico, donde nosotros decimos que nos nutrimos de la sagrada palabra de Dios y de la sagrada tradición, que es lo que se ha ido transmitiendo de generación en generación. Existen tradiciones en los pueblos. En nuestro país, por ejemplo, existen tradiciones que cómo nos llegan. Y lo del mate, lo del pastelito, lo de las French Beruti, en fin, todas esas cosas nos llegan por tradiciones. Hay un motivo por el cual el mundo evangélico ha dejado de lado el tema de las tradiciones, y es porque muchas veces en la Iglesia Católica, con la historia esta de las tradiciones, se han acomodado algunas cosas. Pero ¿qué ocurre? Fíjense, nosotros hablamos del pueblo de Dios, el pueblo de la nueva alianza, que es el pueblo que se inaugura a través de Jesucristo, que tiene 2000 años de historia. Fíjense que la Argentina, por hablar de otro pueblo, el pueblo argentino, si nosotros nos ponemos a decir, bueno, ¿cómo es la historia del pueblo argentino? Bueno, resulta que las provincias que integran ahora el pueblo argentino, bueno, cuando fue el Congreso de Tucumán, la Mesopotamia no estaba, y ahora está, forma parte del pueblo argentino. Y Potosí mandó diputados y ahora no está. Y cuando se hace la Constitución del 1858, Buenos Aires no estaba incluida.
Y después hubo que reformarla e incluirla. Entonces, si bien reconocemos que hay un hilo conductor, a pesar de todas estas idas y venidas, y ha habido triunviratos y golpes de Estado, y ha habido un montón, pero sin embargo reconocemos que hay una unidad de la Argentina, ¿no es cierto? A pesar de todo, de que no hay un rigor, de que los 200 años que tenemos como argentinos no ha sido siempre el mismo territorio, la misma noción, todo igual, no. Ni siquiera el idioma, que al principio el castellano era un castellano más antiguo, que tenía expresiones que ahora nos resultarían raras. Bueno, con el pueblo de Dios a lo largo de los 2000 años también ha pasado de todo. En la sucesión apostólica de los papas también ha habido papas, antipapas, en fin, pero se ha reconstruido más o menos y hay una historia y hay una tradición. Bueno, dicho esto, es importante entonces qué Biblia vamos a leer, con qué Biblia nos vamos a nutrir, qué Biblia vamos a considerar palabra de Dios. Bueno, ahora otra preguntita importante. Nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir que es la palabra de Dios? Que Dios le dictó a un hombre y dice, mira, escuchá, lee esto. A ver, ¿cómo les parece? ¿Qué quiere decir que es palabra de Dios? ¿Cómo podemos desmenuzar o entender eso que nosotros desde la fe reconocemos como palabra de Dios? Pero si le tenemos que explicar a otro, ¿cómo es? ¿Cómo es que Dios nos habla a través de la Biblia? ¿Cómo puede ser eso? ¿O cómo se produjo? Nosotros decimos lo siguiente: Dios quería comunicar algo a la humanidad y entonces se valió de hombres y se presentó a esos hombres de algún modo en su interior para que estos hombres escribieran lo que Dios quería, pero estos hombres lo hacían en un lenguaje humano, en el lenguaje de su tierra, en el contexto histórico en el que ellos estaban viviendo, en el mundo cultural en el que estaban viviendo, y bueno, y efectivamente escribían lo que Dios quería. Desde esa perspectiva es palabra de Dios. Por eso tenemos que saber ese mundo cultural, y el mundo de la Biblia está muy lleno de cómo vivía el pueblo de Dios, de cómo el pueblo de Israel, cómo creía, cómo vivía los acontecimientos históricos. En la Biblia, que primero se transmitió por tradición oral, todo el libro del Génesis, no había escritura, ¿no? Cuando pasaron los hechos de Adán y Eva y de los siguientes. Y fue transmisión oral durante muchos siglos hasta que se empezó a escribir alrededor del año 1000. Bueno, nosotros decimos que para leer la Biblia es importante tener en cuenta algunas herramientas. Y algunas herramientas han sido, digamos, aportadas por el conocimiento humano en tiempos más recientes. Una señora, yo no recuerdo acá el nombre, descubrió el concepto de intertextualidad. Intertextualidad, miren qué interesante esto. ¿Qué es la intertextualidad? Bueno, vamos a suponer que viene un señor ruso, ¿no es cierto? No sabe nada de argentino, no sabe de idioma, viene a vivir acá y le enseñamos, con un profesor le enseñamos castellano, español. Y le enseñan las oraciones, los verbos, los sujetos, predicado, le dan un diccionario y él aprende a hablar en español. Muy bien. Él ya más o menos sabe aprender español y supongamos que yo hago una videollamada con un hijo que practica un deporte y está jugando un partido deportivo importante y nos conectamos y yo le digo, hola hijo, ¿cómo te fue? Y me mira y me dice, papá, ¿sabes qué? Me cortaron las piernas. Bien, si el ruso, que sabe español, agarra el diccionario, qué sé yo, y traduce
me cortaron las piernas, ¿qué va a pensar él? Que tuvo un accidente, que vino uno con una tijera y le cortó, que vino... Nosotros argentinos lo vamos a asociar con lo que dijo Maradona en ese mundial. Entonces la expresión me cortaron las piernas en nuestro mundo cultural, tiene un significado muy otro del que literalmente podríamos traducir. Esto pasa mucho en la Biblia. Hay muchas expresiones que tienen que ver con el contexto mismo de la Biblia. Jesús va a decir, en un momento dado va a decir, aquí hay mucho más que Salomón. Aquí hay más que Salomón. Ahí tenemos intertextualidad. O sea, para saber lo que está queriendo decir Jesús, hay que saber quién fue Salomón, qué hizo Salomón, la grandeza de Salomón, para descubrir lo que está diciendo Jesús. Pero si alguien no sabe quién era Salomón, no va a entender lo que Jesús dice. ¿Verdad? Bueno, otro concepto que es interesante en la Biblia, y que esto prácticamente lo inaugura, diríamos, para los cristianos, San Pablo, es la idea de tipología. La tipología es ver cómo personajes, lugares, expresiones del Antiguo Testamento encuentran su referencia en el Nuevo Testamento. San Jerónimo va a decir algo que está, atraviesa permanentemente a todo teólogo cristiano y católico. Y es que San Jerónimo decía que el Antiguo Testamento estaba latente y se desarrolló, se desplegó, se explicitó en el Nuevo Testamento. Lo que era promesa en el Antiguo Testamento es realidad, es realización en el Nuevo Testamento. San Pablo va a usar, por ejemplo, la figura de Adán y va a decir que Jesús es el nuevo Adán, Jesucristo es el nuevo Adán. Él va a decir, así como el pecado entró por un hombre, la salvación también va a entrar por otro hombre, que es Jesucristo. Y él va a establecer ese paralelo entre Adán y Jesús. También, ahí diríamos que Adán es el tipo, está vinculado a través de la tipología con Jesucristo. Lo mismo Moisés, lo mismo varios otros personajes. Pero fíjese qué interesante esto de la tipología de Adán y Jesucristo, porque los primeros padres de la iglesia van a ver lo siguiente. Así como Dios toma, la Biblia dice una costilla, en realidad toma una parte del cuerpo de Adán y hace a Eva, ¿verdad? De un pedazo del cuerpo de Adán la hace a Eva. Bueno, estos primeros padres van a decir, del mismo modo, Jesucristo en la cruz, de su costado derecho, va a brotar agua y sangre, imágenes de los sacramentos más importantes que tenemos, imagen de la iglesia también. Iglesia como esposa de Cristo, así como Eva era esposa de Cristo y fue tomada de su cuerpo. Fíjense qué comparación, ¿no? También van a haber vinculaciones entre las espinas de la cruz y los espinos que va a tener que arrancar Adán. Van a encontrar un montón de simbología vinculada. Bueno, vamos ahora a... Yo creo que alguna vez lo hablé, pero tal vez ahora convenga desarrollarlo un poquito más. El nombre de Dios, el tema del nombre de Dios. Los hermanos evangélicos usan el nombre de Jehová. Nosotros los católicos tenemos en nuestras Biblias Yahvé y actualmente, yo les hablé de las Biblias pastorales o litúrgicas,
por respeto al pueblo judío, nosotros ya no decimos más Yahvé, sino que decimos Señor, para no pronunciar el nombre de Dios en respeto a cómo lo tomaron los judíos. Pero es importante que nos detengamos en ver este tema del nombre de Dios, porque nos va a ayudar a acercarnos a todo lo que es el mundo de la Biblia. El nombre de Dios aparece por primera vez en la historia bíblica en el Éxodo, en el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 14. A Moisés, cuando está en el desierto, él va caminando, ve la zarza ardiendo, se acerca, tiene ese diálogo famoso con Dios, y cuando le pregunta su nombre, Dios le dice: yo soy el que soy. Diríamos en castellano, traduciendo el significado de lo que la Biblia en hebreo dice. Ahora bien, en la historia bíblica, la mejor traducción del original hebreo a una lengua como la nuestra, no es la nuestra exactamente, al griego, ese tema lo tuvo el autor del Apocalipsis, San Juan. San Juan va a volcar el nombre de Dios en el Apocalipsis y lo va a traducir de esta manera. Va a decir: yo soy el que era, el que soy y el que será. ¿Por qué lo traduce de esta manera? Porque en el yo soy, en el hebreo, ese yo soy, el hebreo, en el verbo, no expresa el tiempo en el que se hizo la acción. En cambio nosotros, en nuestro idioma, sí. Nosotros decíamos era, soy o será. En el verbo estamos diciendo si la acción se está ejecutando ahora, se ejecutó o se va a ejecutar. Cuando Dios usa el verbo ser, lo usa sin un tiempo verbal preciso, no lo hace referido al presente. Por eso, otra forma también de traducir el nombre que Dios le revela a Moisés, otra forma es: yo les iré mostrando quién soy. Yo les iré mostrando quién soy. Estas son traducciones efectuadas a partir del significado literal de lo que le dijo Dios a Moisés. ¿De dónde viene la palabra Yahvé o Jehová? Bueno, Yahvé es la fonética del yo soy. O sea, en hebreo, el yo soy es Yahvé o algo parecido. Se ha perdido buena parte de esa fonética. En realidad no sabemos cómo se pronunciaba, porque los judíos, que además escribían solamente las consonantes, no las vocales, y alrededor del siglo XII o XIII de nuestra era, después de Cristo, los judíos se estaban dando cuenta que estaban perdiendo la sonoridad de su idioma y procedieron a hacer una nueva versión de la Biblia en la cual incorporaron las vocales. Ese texto se conoce como el texto masorético, es un texto muy bueno. Y cuando llegaron al tema del nombre de Dios, porque el nombre de Dios, a partir del siglo V antes de Cristo, los judíos incorporan en sus tradiciones que pronunciar el nombre de Dios es pecar, es pecado. Entonces, cuando llegaban, le iban leyendo en sus sinagogas, en sus reuniones, cuando llegaba el nombre de Dios, no lo pronunciaban, porque para ellos era un pecado pronunciarlo. Cuando los masoretas en el siglo XII llegan a ese tema y lo tienen que escribir y con las vocales, van a hacer lo siguiente:
van a poner las consonantes del nombre original, que es la J, la B, la H, que son letras de nuestro idioma que tienen sonidos parecidos a los del hebreo, pero en lugar de agregarles las vocales originales, le van a agregar las vocales de otra forma de llamar a Dios, que era Adonai. Adonai es Señor en hebreo. Entonces combinan las consonantes de Yahvé con las vocales de Adonai y queda algo así como Jehová. Que no quiere decir nada Jehová. Jehová ni Dios pronunció eso en hebreo, ni el nombre de Dios se pronuncia Jehová en hebreo, ni significa yo soy el que soy, no significa nada. Fue un artilugio inventado por los masoretas para evitar pecar si distraídamente alguien al leer pronunciaba el nombre de Dios. Y es así entonces como llegamos hoy a Jehová y Yahvé en nuestras Biblias católicas. Y hoy los católicos ya ni lo pronunciamos, como les decía, por respeto al pueblo judío. Cuando Lutero, la Biblia de Valera, de Reina Valera, es una traducción al castellano de la Biblia que tradujo Lutero al alemán, allá por el siglo XV. Lutero, cuando llegó a este tema del nombre de Dios, él fue al texto hebreo y le pareció que la forma más, digamos, apropiada para ver cómo era ese nombre de Dios, él se acercó a comunidades judías y los judíos en sus liturgias, por esto que le digo de los masoretas, usaban la expresión Jehová para no pronunciar el nombre de Dios. Y por eso tradujo Jehová. Esa es la razón de por qué la Biblia Casiodoro Reina habla de Jehová y nuestras Biblias hablan de Yahvé, que buscan, digamos, la fuente original, ¿no? Bueno, esto se los dejo, lo pueden investigar, lo pueden... y ya que estamos en el nombre de Yahvé y hablamos de qué quiere decir pueblo de Dios, qué quiere decir palabra de Dios, en el libro de Miqueas, comienza diciendo que lo que Miqueas va a decir es la palabra de Dios. Y en el hebreo, la grafía, cómo está escrito el nombre de Dios, el tetragrama sagrado, ese tetragrama incluye el verbo ser en su interior. Y cómo Dios, su palabra llega a Miqueas, también es una palabra en hebreo que es una derivación también del verbo ser. Con lo cual, acá vemos que la Biblia es la palabra de Dios porque Dios de algún modo, esa palabra se ha hecho presente, está en Miqueas. Es en Miqueas la palabra de Dios. Del mismo modo, cuando nosotros anunciamos los misterios cristianos y decimos que el Señor resucitó, que fue crucificado, bueno, esa palabra de Dios está encarnada en nosotros, nosotros también lo hablamos como pueblo de Dios. Bueno, ustedes oyeron hablar algo de los rollos del Mar Muerto, ¿no? Fue una cosa realmente prodigiosa que allá por el año 1940 y pico se descubrieran textos del siglo II antes de Cristo, y entre ellos, por ejemplo, está el libro de Isaías prácticamente completo. Y es sorprendente ver que los textos de nuestras Biblias sobre Isaías son prácticamente los mismos que se han que tenemos nosotros en nuestras Biblias. Bueno, estos temas
Ustedes saben que el pueblo judío no tiene desarrollado el individualismo como lo tenemos nosotros. Incluso el pueblo judío no cree en la vida después de la muerte. No sé si sabían eso ustedes. Bueno, yo hace poquito escuché a un muchacho que está estudiando para rabino, que Sí. hablaba de las reencarnaciones. Ah, bueno. Eh, Bueno, sí, está bien. o sea, y algo así como que, porque había personas que vivían 80 años y otras que vivían pocos meses o días. Decía que la persona como que se reencarnaba, yo no lo conocía en el tema, en la cultura judía. Claro, bueno, permítanme que les diga algo. La teoría de la reencarnación, salvo excepciones en algunos judíos y por ahí en algún grupo cristiano, pero la reencarnación no es de raíz judeo-cristiana. La reencarnación forma parte de una cosmovisión de un conjunto de filósofos importantes que arranca desde Platón, Pitágoras, Plotino, llega hasta nuestros días. Incluso hay un mundo que se llama el mundo de la teosofía, cuya importantísima impulsora fue Madame Blavatsky, que escribió un montón de libros. Y bueno, ellos y un montón de doctrinas orientalistas hablan de la reencarnación. Y desde ya les digo que ellos dicen que en el cristianismo también estaba el concepto de la reencarnación, pero que la iglesia los borró. Ellos dicen que en el Evangelio, cuando le preguntan a Jesús por el ciego de nacimiento, le preguntan quién pecó, él o su padre, para haber nacido ciego, y ellos dicen si nació ciego es porque seguramente en una vida anterior ha cometido un pecado. Bueno, ellos dicen que hay resabios que han sido ocultados por la Iglesia Católica. Jesús les va a decir, no va a contestar ni una ni otra, va a decir, nació ciego para que se evidenciara, para que se revelara la gloria de Dios, y él hace el milagro y le da la vista, ¿no? Pero lo concreto es que para el pueblo judío la continuidad de la vida es a través del pueblo, es a través de los hijos, los nietos, de las nuevas generaciones. Pero para ellos, cuando se termina la vida individual, la persona indivisa, individual, deja de existir. Nosotros, como cristianos, el cristianismo es una amalgama de judaísmo y de pensamiento griego, digamos, de filosofía griega. Los griegos, alrededor del siglo V, VI a.C., comenzaron a desarrollar la noción de individuo, de una persona distinta de otra. El hebreo pudo haberlo logrado eso, pero no lo logró. Fíjense que hablábamos recién del idioma. Nosotros decimos, yo hago, tú haces, él hace. En el verbo es distinto según la persona que ejecuta la acción. Diferenciamos quién hace la acción. En el hebreo dicen todo igual. Yo hago, él hago, tú hago. Todo igual. Entonces ya desde la forma en elaborar el pensamiento ya no existe esa división, digamos, del individualismo. Igual en nosotros hay rasgo de alma grupal, ¿no? Fíjense que nosotros hablamos del pueblo de Dios y para nosotros cuando peca uno del pueblo de Dios de algún modo compromete a todo el pueblo de Dios. Y lo mismo que las virtudes y los logros y el crecimiento de alguien, de uno del pueblo de Dios, también nos enriquece a todos. Bueno, entonces, respecto de esto, yo
voy a leer acá. Dice, el cristianismo sale del judaísmo y mantiene todo el lenguaje donde mantiene todo el lenguaje del judaísmo. Nosotros tenemos en común todo el Antiguo Testamento, pero no solo eso, sino que le damos un sentido cristiano al Antiguo Testamento. Por eso que nosotros lo vamos a leer de modo distinto. También es importante la comunidad en la que nosotros crecemos, porque vamos a leer la Biblia con los tonos, con los tintes, con las impresiones de la comunidad en la que nos formamos. Para nosotros, cuando Jesús le dice a Pedro, primero que le cambia el nombre, era Simón, le cambia el nombre. Siempre que Dios da una misión importante, cambia el nombre. Abraham le va a dar la misión de abandonar su tierra, ir a la tierra que le va a mostrar, y le cambia el nombre de Abraham por Abraham. A Simón también le va a cambiar el nombre, porque le va a dar una misión importantísima. Le va a decir, tú eres piedra, y sobre esta piedra edifico mi iglesia. Bien, para la comunidad en la que yo convivo, ese Pedro va a ser el fundamento de la iglesia, va a ser la roca sobre la cual se va a constituir la unidad de la iglesia. Tanto es así que cuando surge la primer discrepancia, una discrepancia grave, los llevó a que se enfrentaran y riñeran, pero terriblemente, dos bandos, los judaizantes y los no judaizantes, los que aceptaban recibir a los paganos y los que no. Y primero no se cortaron, cada uno por su lado. Bien podría haber dicho uno, decir, bueno, nosotros pensamos esto y seguimos por este lado. Y San Pablo, que no había formado parte de la comunidad cristiana de Jesús, no había el Jesús histórico, él no lo había conocido, se le reveló el camino de Damasco, y que él recibe el mandato directamente de Jesucristo de predicar a los paganos, él también tenía mandato de Jesucristo de los paganos. Y los otros, los que habían estado con Jesús, en especial Santiago y otros, decían que había que ser primero judío para hacerse cristiano. Y se produce el primer concilio, la primera reunión, se reúnen todos para analizar y dirimir. Y ahí claramente, Pedro, que era muy rústico, pero le había dado a Jesús el mandato, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y él va a producir ese discurso histórico, memorable, donde va a decir que los paganos van a ser aceptados, que no se les va a imponer la circuncisión. Fíjense que en la antigua ley, en la antigua alianza, Yahvé da la orden, a todo varón, como señal del pacto, circuncidarlo a los 8 días. Tanto es así que algunas comunidades cristianas y siguen aferradas a eso. O lo mismo lo del sábado. Hay comunidades que para ellos el día que hay que dedicarlo al Señor es el sábado. Bien, fíjense cómo Pedro ejerce la autoridad y de un plumazo borra un montón de órdenes grabadas a fuego en la comunidad judía e instaura esta nueva legalidad, esta nueva forma de vivir en el mundo cristiano. Entonces, para nosotros la promesa del Mesías se encuentra cumplida en Jesucristo. Sin embargo, para los judíos no, la interpretamos distinto la Biblia. Para nosotros la promesa no es la restauración de un pueblo. Para ellos la promesa de la Biblia, el Mesías, es que va a restaurar el poder del pueblo de Israel, como en épocas de David. Esa va a ser la manifestación del reino. Y para nosotros la manifestación del reino va a ser algo muy distinto. Jesucristo nos va a hablar de algo muy distinto. Entonces, son aspectos distintos dentro de una misma promesa. Para nosotros, lo que en el judaísmo es un contenido muy material,
de la expresión reino de Dios, para nosotros es un contenido más simbólico. Para nosotros nos mantenemos dentro de un mismo lenguaje, pero para nosotros reino de Dios tiene otro significado. Lo fundamental sigue siendo lo que plantea el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento sin el Antiguo perdería sustancia, nos quedaríamos con muy poco, nos quedaríamos sin desarrollo de nuestra fe. Pero eso que el Antiguo Testamento va desarrollando desde la perspectiva de que todo puede estar ya cumplido y que efectivamente se realizó, nosotros somos individualistas y los judíos, como dijimos, son comunitarios. El individualismo se desarrolló en Occidente, no se desarrolló en el pueblo judío, que sin embargo tuvo momentos en que estuvo a punto de desarrollarlo. Una filosofía del individuo que considera al individuo separado de los demás. Acá dice que en el siglo VI a.C. el judaísmo tenía todos los elementos para desarrollar una filosofía del individuo. En Grecia, en ese mismo momento, estaba comenzando la filosofía del individuo. En Israel no prosperó porque no había un lenguaje para poder comprender nuestra idea que tenemos del individuo. Para nosotros cada individuo es un mundo individual y cerrado, el yo, el tú. Y esto es absolutamente imposible de expresarlo en el idioma hebreo. No se podría verbalizar eso. Acá decíamos, el verbo hebreo distingue las personas yo, tú, él, pero el verbo no tiene tres formas distintas. Siempre es igual. Lo que yo les decía, yo hago, él hago, tú hago. Lo que sí cambian es en los plurales, pero son pequeños detalles. Ahora vemos cómo el lenguaje condiciona nuestro pensamiento. No somos tan libres de pensar, sino que estamos de algún modo encadenados al lenguaje. Por eso, cuanto más enriquezcamos el lenguaje, cuanto más profundicemos, más vamos a crecer. El estudio de las lenguas es algo más reciente en la humanidad. Había un estudioso de las lenguas, yo les dije, ese se llamaba Roland Barthes, que decía que un idioma se define no por lo que nos permite decir, sino por lo que nos obliga a decir. Y el mejor ejemplo para entender esto es esto, cómo expresan los verbos y los tiempos los judíos. Entonces, el lenguaje nos permite percibir el mundo de una manera o de otra. Nosotros venimos desde otro mundo lingüístico cuando vamos al Antiguo Testamento. Y hacer ese pasaje mental no es fácil. Por supuesto que los que más se enfrentan a este problema son los traductores de la Biblia, los que hacen las versiones de la Biblia. Bueno, ya vimos el tema del nombre de Dios, de Jehová, y ahora me voy a adelantar a algún otro tema. Escuchame, José María, Juan Carlos. Perdón. Sí, adelante. Sí. Porque terminamos 8:15. Sí. A ver, cortemos acá y yo los escucho a ustedes. Claro, para que participemos un poco todos. Por favor. Y por ahí podés sacarnos algunas dudas o cosas que quedaron así un poquito por alfileres, podemos profundizarlas, ¿no? A ver, por favor, ojalá pueda. Lo más probable es que no, pero bueno. Un tema muy amplio que tocaste, muchos temas, en realidad en uno, empezando desde el Génesis, el viento, el espíritu. Sí, de Dios. Claro. Aleteaba sobre el filo, el borde de las aguas. Claro. Lo que me llama la atención que ellos no tienen, no sabía eso, de que no tienen superlativo, diminutivo, no tienen. Claro, en la palabra, no. Y generalmente cuando quieren decir algo muy grande, dicen de Dios. Está perfecto. Bueno, pero
leerla con esa mentalidad, digamos, ¿no? Claro, claro. Ruba, Claro. ruba era la palabra, Ruach, ruach, se pronuncia ruach, Ruah. ruach, ruach. con H, sería O R-U-H. con J, o con J. Pero a ver, si ustedes quieren, yo lo que puedo hacer es conseguirles, digamos, buscar el texto en hebreo, el texto original en hebreo, como está escrito, y bueno, y después vemos cómo se pronuncia. Es que en realidad el hebreo, el hebreo bíblico, yo les decía, la pronunciación del hebreo bíblico, los mismos judíos lo han ido perdiendo. Ya vieron que en el siglo XII o XIII tuvieron que hacer una nueva versión incluyendo vocales, ¿no? Está bien. Este, O sea que claro, para ellos, por eso no lo quieren ni nombrar, lo superlativo es Dios. Ahora, lo que yo no entiendo de todo esto, ellos entonces la palabra Dios, sí, no existe. sí, claro, existe y de muchas maneras. Claro, pero Incluso hasta en el Antiguo Testamento lo nombran Padre también, pero muy poquitas veces. El ponerle el nombre de Padre a Dios es digamos, es una revolución de Jesucristo. Es más, Jesucristo va a decir, más que papá, va a decir papito o papá. Es decir, en un tono de mucha intimidad, de mucha proximidad afectiva, de mucha cercanía. Abba va a decir. Los judíos a Dios lo llamaban Yahvé, Elohim, y tiene muchas otras maneras. Elohim se traduce más como Señor, pero además ellos le van a nutrir, ellos van a hablar Señor de los ejércitos, es decir, van a tener muchas maneras de nombrar a Dios. la forma que no la pronunciaban, una en particular no podían decir. La que no pronunciaban era, claro, era la que era el nombre propio, que era la que Moisés le revela. Acordate del número pi, 314. En Éxodo 3:14, ahí está cuando Dios le revela su nombre a Moisés. Y entonces le dice, yo soy el que soy, que en realidad es como al decir yo soy en nuestro idioma es presente, pero Dios no le dice yo soy ahora en el presente nada más, yo soy, yo era, soy y será y seré. Yo soy el verbo ser en todos los tiempos verbales. Me gustó lo que vos comentaste en ese sentido, que das a entender que Jehová, como que vamos a ir descubriendo quién es Dios. Como que no podemos tener es lógico, lo cual... Claro, bueno, por eso hay Biblias que traducen, yo les iré mostrando quién soy. O sea, el nombre de Dios ustedes irán viendo, porque además la noción de Dios es una noción que fue evolucionando en el tiempo. Al principio en las épocas, digamos, de Abraham, por ejemplo, cada pueblo tenía su Dios, invocaba a su Dios, y en las guerras es como que cada Dios luchaba por cada pueblo. Incluso Moisés va a luchar invocando a su Dios y los otros pueblos a su Dios. El Dios, la noción del Dios con el que arranca Israel es la noción de un Dios nacional, de un Dios nacional, fundamentalmente. Para llegar al Dios internacional de todos va a haber un proceso, no se va a dar de un día para el otro. Lo mismo que en el Génesis vamos a ver un Dios antropomórfico en algunos pasajes, o sea, donde dice que Adán le puede ver la espalda a Dios, va a ser un Dios con una gran caracterología humana, pero después ese Dios va a ir haciéndose más espiritual, más, ¿cómo les podría decir? Más cercano a la noción metafísica o filosófica de los griegos, ¿no? Del Todopoderoso, va a ir perdiendo atributos humanos. Por eso están en el libro del Génesis, están imbricadas varias tradiciones orales. En algunas
las más, fíjense que en algunas dice que Yahvé va por el Edén, camina, habla con Dios, habla con el hombre, hay una relación más cercana. Entonces, a lo largo de la historia del pueblo de Dios, la noción de Dios fue creciendo, avanzando, enriqueciéndose, hasta que con el cristianismo adquiere la plenitud, porque Dios se hace hombre y nos revela el misterio de la Santísima Trinidad. Es un misterio que nos revela el cristianismo. Cristo nos revela el misterio de la Trinidad. Y no quedó revelado ya de entrada, sino que fueron pasando los siglos, porque algunos lo entendían de una manera, otros lo entendían de otra. En los primeros siglos, yo creo que les conté, había cristianos que decían que, bueno, sí, Jesucristo fue un hombre muy sabio, muy inteligente, pero de ahí a creer que era Dios uno con el Padre, de la misma naturaleza y de la misma sustancia, ahí había una distancia. Por eso va a tener que venir un concilio que va a elaborar, creo que es el concilio, son los primeros, antes del séptimo concilio, van a elaborar el credo que tenemos nosotros, que es el credo niceo-constantinopolitano, porque se celebró en Nicea y se lo culminó en Constantinopla, donde ahí se definen los aspectos definitivos de la fe y se dice que creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo y Dios en Espíritu Santo. Y además se dice Dios de Dios cuando hablan de Jesucristo. Exaltan de una manera muy especial la equivalencia, no hay subordinación. Son los tres de la misma naturaleza, pero tres personas y un único Dios. Entonces, eso, para que quede definido de esa manera, van a pasar algunos siglos. Lo mismo que la divinidad de Cristo. La divinidad de Cristo va a quedar explicitada en ese concilio niceno-constantinopolitano. Y el tema de la transustanciación, ese que no era cuestionado en los primeros 15 siglos, pero cuando surgieron los cuestionamientos van a ser definidos allá por el 1500 en el Concilio de Trento, concilio muy importante. Y ¿Puedo hacer un comentario? sí, No, quería comentar algo cuando vos lo comentaste eso en función de que eso es lo que le contesta Dios a Moisés, ¿no? Como que iría conociendo a Moisés quién era Dios. Porque en definitiva es lo que noto en esa respuesta que vos mismo comentaste, ¿no? Sí, es una traducción válida también. No, pero por eso, en esa deducción, noto que Dios va más allá del nombre. Va más allá del nombre, porque yo veo que los judíos se aferran al nombre, pero Dios va a que lo conozcamos, que lo vamos a ir conociendo, como que lo importante más allá del nombre es lo que conocemos de Dios. A eso me refiero. Porque uno puede Es que, disculpame, ahí disentimos. Forma parte del conocimiento conocer el nombre. El nombre es un aspecto muy importante de conocer algo. Tanto es así que en el Génesis, Adán le va poniendo nombres a las cosas, las va nombrando, y fíjate vos, aún en la experiencia humana, cuando los exploradores van a la Antártida y recorren la Antártida por primera vez, como una forma de conocer la Antártida, como una forma de apropiarse, como una forma de avanzar sobre lo que es la Antártida, le ponen nombres a los accidentes geográficos, a las montañas, a las llanuras, a los ríos. Es decir, nos sería muy difícil decir que sabemos algo de un país si desconocemos los nombres geográficos, ¿no? Es decir, podríamos saber, sí, pero es como que el conocimiento se vuelve difuso. Vos dijiste esto, si yo me equivoco. Por eso quería conversarlo. Yo les iré mostrando quién soy. Sí. Ese era el nombre. El nombre se puede traducir como yo les iré mostrando quién soy. O sea que Dios va a tratar de que sepamos quién es eso. Bueno. Sí, pero tampoco te quedes solo con esa traducción, porque fíjate, la traducción
Yo soy el que era, el que soy, el que será. La hace San Juan que es el gran teólogo de la historia de la humanidad. Y San Juan, escúchame, manejaba el hebreo, San Juan manejaba el hebreo. Quiero decirte que lo que es Dios es mucho más grande que su nombre. Eso Bueno, el nombre sí, está bien. Sí, claro. indica No, está bien, a qué nos referimos. Que está podemos, bien. pero lo que es Dios supera totalmente su nombre. Por eso creo que Dios iba a que cada uno tenga, tal vez, quiero decirte, una experiencia personal con Dios. A eso. Que podamos tener Sí, un encuentro con Él, que es lo esencial de la vida sí. cristiana. Si no tenés un encuentro, vos mismo lo dijiste. Yo me convertí cuando en mi espíritu, en mi alma, tuve un encuentro. Ese Pero para preparar ese encuentro, preparar ese encuentro, a vos primero te catequizaron, a vos primero te leyeron el Evangelio, te contaron la historia bíblica y hubo un conocimiento previo que después, de algún modo, permitió que esa experiencia aflorara. Porque si a vos, mirá lo que te digo, si a vos te hubieran, en lugar de haberte leído el Evangelio, te hubieran leído de Alá, te hubieran hablado de historias mahometanas, muy probablemente si tenías ese encuentro con Dios, vos lo ibas a expresar en clave mahometana, muy posiblemente, muy posiblemente. Nosotros pensamos que aquellas personas que dicen tener experiencia de Dios y lo hacen dentro del mundo de otras religiones, y nosotros pensamos que claro, que Dios se les revela a cada hombre y Dios sabe cómo. Ahora, la plenitud de la revelación de Dios la plenitud está en Jesucristo. Y la revelación de Jesucristo viene con toda una historia y con nombres y con un montón de cuestiones. apunto con esto. Apunto a que cuando uno se acerca a Dios, hay todo un camino y hay, digamos que en definitiva el conocimiento de Dios es algo continuo y permanente, que no se termina. Como Claro. que Dios siempre va a superar cualquier cálculo nuestro. Seguro, seguro. Cualquier Sí, sí. capacidad, y aún colectiva, como decía vos, los judíos son colectivos. Bueno, aún la Comunitarios, comunitarios. comunitarios, Son como una bandada, ¿viste la bandada que van todos juntos y de repente uno que parece el líder pega ángulo y se van todos para el otro lado? bueno, O como los peces, ¿viste que los peces van todos en cardúmenes? pero ese conocimiento de Dios supera todo y siempre vamos a tener algo más. Seguro, seguro, sí, sí, claro, claro. Eso Sí, lo sí. iré mostrando, a ver si me explico. Es como Sí, que Dios ya nos está diciendo que nuestra mente no nos, no nos ¿cómo podría decir? Para conformar no me gusta. No nos quedemos con lo que sabemos de Dios. ¿Me explico? No nos quedemos con eso, es mucho más, siempre es mucho más. A eso es. sí, pero momentito, pero momentito. Pero Jesucristo nos vino a mostrar cómo era Dios. Y Él nos lo acercó y de un modo muy especial, nosotros nos referimos a Dios como un padre, con todo lo que significa el padre, en una relación de amor, en una relación de confianza, es decir, Jesús nos mostró el camino hacia el Padre y Él no nos habla de inaccesibilidad o de lejanía, digamos, de Dios. En el pueblo de Israel se produjo momentos de mayor proximidad con Dios y después como de alejamiento, como que lo sentían más distante, más lejano. Jesús nos viene nos viene a traer el Dios más cercano posible porque Él montó su tienda entre nosotros. Claro, Puso su vivienda junto a la nuestra. yo te hablaba el otro día del arca del pacto. Yo te decía que nosotros somos los que llevamos en el espíritu el arca del pacto. De la muerte de Jesús lo llevamos nosotros, el arca del pacto, ¿no? O sea, yo creo que Jesús está dentro. Es muy interesante lo que vos comentaste, porque de acá se desprende también por qué los judíos no pueden creer en Jesús.
Claro, leen otra Biblia. Además no creen en la resurrección, que es muy importante. Además, claro, claro. Jesús le reprocha eso cuando habla. ¿Te acuerdas que le pone el ejemplo de la mujer que se casó con 7 hombres? Porque Sí, el cielo, y él sí, dice justamente que les claro, la resurrección y que iban a ser más como los ángeles, que nos iban a dar en casa. claro, claro, Ahí evidentemente se entiende más claro por qué les cuesta tanto aceptar a Cristo, ¿no? claro, Y claro. en cuanto al reino de Dios, no estoy muy en claro lo que quisiste decir en cuanto a que lo ven distinto. El reino de Dios, nosotros, espérame un segundito que vino mi esposa. A ver. Sí, eh, Está bueno eso también de la intertextualidad. intertextualidad, sí. Está bueno y en el ejemplo. O sea, Claro. una persona. Suponete que alguien dice, los hermanos se han unido. Para nosotros eso tiene todo un contenido que para un extranjero que traduce, ¿y esto qué querrá decir? Para nosotros es toda la idea del Martín Fierro, que los devoran los de afuera. Tiene un mundo de ideas y de perspectivas. Lo mismo que nosotros decimos, o juremos con gloria a morir. Y entonces eso para nuestro mundo cultural, pero dice tantas cosas que para el que de afuera traduce. Bueno, pero volvamos a lo que decía lo que estaba hablando Alejandro. Lo del reino de Dios, el reino de Dios, yo creo que básicamente es la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿no? Si nosotros estamos, por eso dice el Padre nuestro, que se haga tu reino así acá en la tierra como en el cielo. El reino de Dios es eso, que venga la voluntad de Dios en nuestra vida. No veo que haya tantas diferencias. Pero fíjate que Jesús va a decir, mi reino no es de este mundo. Él va a ser rey, pero va a decir, yo soy, sí, le dice, Pilato le dice, tú eres rey, el rey tú lo has dicho. Dice, mi reino no es de este mundo. El primero que usa la expresión rey referido a Jesús va a ser Pilato, en el juicio. Bueno, lo esperamos a Alejandro, sí. Lo esperamos a Alejandro. No, escúchame, Sí. escúchame, lo de la bueno, dale, Alejandro, Sí, a ver. Alejandro, te escuchamos. No, eso, básicamente. Yo pienso que si bien es cierto que la instrucción, la enseñanza viene del cielo, en definitiva el reino de Dios es la voluntad de Dios que está en el cielo, acá en la tierra. Obviamente, es una voluntad celestial, no humana, evidentemente. Pero el reino es celestial, en cambio los judíos quieren un reino, ¿no viste que lo querían como rey humano? Totalmente. Pero escúchame, los mismos discípulos, ya en el discurso final de Jesús, le dice, pero es ahora que vas a instaurar el reino. Claro. Sí, estaban esperando un rey humano que los acaudillara, los hiciera nuevamente fuertes al modo de David. Al modo de David, que fíjense, el único momento en el que el pueblo de Israel fue una potencia fue en la época de David y luego con Salomón. Después nunca más. En esa época, pero estaban llenos de oro, llenos de riqueza, tenían un ejército fabuloso. Ese reino querían ellos. Es que, a ver, tampoco es tan estrafalaria esa pretensión. Nosotros también queremos tener una familia sana, que prospere, que tenga trabajo, que tenga su casa, ¿no? Es decir, dentro de cierta... A ver, no está mal que le pidamos a Dios por cosas humanas cotidianas. Lo que pasa es que lo que viene a anunciar Jesús está más allá, ¿no? Está el reino de Dios. Te quiero aclarar, lo único que te quiero aclarar, que no hay diferencia entre lo que piensan ustedes y nosotros desde el punto de vista cristiano. Claro, sí. No hay diferencia. Claro. Hacemos lo mismo en el reino de Dios. Claro. Ahora, por otro lado, me gustó eso del tema de la reencarnación, la orientalista o la teosofía, los filósofos,
Y te diría más, que evidentemente es una línea distinta de lo que plantea Jesús, ¿no? Totalmente. Claro, Y por claro. otro lado, vos hablaste muy interesante también del individualismo, ¿no? Ahora, en todo caso, yo te diría que nuestra sociedad, incluso ya, digamos, desde el ateísmo, de los que no creen en Dios, es individualista. Y cada vez Claro, más. porque nosotros venimos claro, nosotros venimos del mundo greco-latino, y el cristianismo no es judaísmo, no es una forma de judaísmo. El cristianismo terminó siendo una amalgama de judaísmo más visión griega, digamos, ¿no? Es decir, visión filosófica. ¿Recordás que cuando Pablo estuvo en Grecia, él dijo que Dios era el Dios desconocido de los griegos, ¿no? Claro, No claro. conocían a ese Dios. Ahora, yo sería cuidadoso, porque no lo sé, lo digo con toda honestidad, de Sí. cómo venían los griegos el individualismo de aquellos tiempos con respecto a, yo creo que un poco a este individualismo en algunos aspectos salvajes que Ah, tienen sí, no, no. algunas sociedades nuestras, pero ojo, quiero ser coherente. No todas las sociedades de este mundo actual tienen el mismo tipo de individualismo. Por ejemplo, los japoneses tienen un individualismo que es muy distinto al individualismo de los argentinos o de los yanquis, Sí, y es muy sí. distinto el individualismo de los chinos, por ejemplo. Son sociedades totalmente distintas, no podemos mezclar todo. Esto da para mucho más. Claro, no, pero a ver, yo lo que quiero que quede claro es esto. Existe decir individualismo como forma de calificar conductas, digamos, disociadas de lo social, no, yo estoy hablando de individualismo desde el punto de vista filosófico, sin una connotación moral que lo lleve a la persona a despreocuparse del destino de su comunidad. Es decir, me refiero el individualismo que identifica una persona distinta de otra persona. Ahora, siendo personas distintas, tenemos que armonizar y formar un pueblo unido. Tenemos que tener un pueblo unido. Interesante lo que vos decís del individualismo, donde no existe, al no existir ese concepto de persona distinta, el pecado de uno involucra a todos. Y de algún modo, vos fíjate que ellos tenían la ceremonia del chivo expiatorio, tenían rituales donde todo el pueblo. Claro. Nosotros no, nosotros tenemos que hacer un camino. A ver, tenemos de los dos. Tenemos de lo individual de lo griego, pero tenemos también de lo comunitario de lo judío. ¿Por qué? Porque nosotros nos consideramos pueblo de Dios, pueblo. Para nosotros también cuando peca uno es como que pecan todos. Y para nosotros es importante la amalgama entre todos. Además, fíjate, el individualismo está muy acotado y muy limitado porque decimos que todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Entonces ahí ya San Pablo va a decir que es importante el estómago, la boca, el ojo, todo, y en el cuerpo de Cristo somos valiosos todos, somos importantes todos. Ahora, fíjense una cosa, como pueblo de Dios, tenemos semejanzas y diferencias con los pueblos, diríamos, con los pueblos paganos o con los pueblos no religiosos. A ver, cualquier pueblo... Perdóname, Juan Carlos. Sí, sí, seguimos, decimos, sí. Son 8:24. Oh, sí, ya estamos. Terminar 8:14. Vayamos cerrando. Claro, yo diría que este tema da para mucho más. Vos vas a seguir. Qué lindo. Vos podés profundizarlo en otras charlas. Y hablamos de nuevo de esto. Yo anoté muchas cosas que después las voy a ir pasando. Investigalas, por favor. Sí. Claro. Vamos a profundizar. Claro.
Fernando, la vez anterior habló usted, ¿no? La vez pasada. Yo, sí, el 20 hablé yo. La próxima vez, si no les molesta, voy a tomar la palabra yo. Con mucho gusto, con muchísimo gusto, y si nos anticipás algo para de algún modo ir poniéndonos en clima, bien, o si no, llegamos sin nada a escuchar lo que vos nos decís, como vos quieras. Después te lo voy a, realmente no, estuve muy ocupado, no pensé bien qué es lo que el espíritu me dice, pero cuando tenga decidido se lo voy a mandar a nuestro camino de Mauro para que lo compartan y lo puedan ver. Así que yo diría que cortemos acá porque quiero... Sí, claro, sí. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias Juan Carlos. La verdad es algo que, como dice Alejandro, para seguirlo y para reflexionarlo y para seguir estudiándolo y para volver a ver la grabación. Bueno, gracias Juan Carlos, gracias Alejandro. Y gracias a ustedes. Y buen descanso. De cierre, si no le molesta a Fernando, y cerramos. Por favor, sí. Bueno. Jesús y Padre nuestro, gracias por esta palabra, que podamos, a través del Espíritu Santo, que sea revelada. Porque en definitiva, es tu Espíritu Santo, como el mismo Jesús dijo, que abre nuestros ojos a la Escritura. Eso quería comentar también, la Escritura también tiene significados que con la revelación del Espíritu Santo se hacen realmente más claras. Que todo esto sirva para que esa revelación sea cada vez más clara. Para tu gloria lo hacemos, lo decimos y queremos llevar a todos los que escuchan esto a tu divina gracia. En el nombre del Todopoderoso, Padre y Señor nuestro. Amén. Muy bien. Amén. Bueno, hermano, que Dios los bendiga. Buen fin. Chao, buenas noches.